Precisamente para platicar al respecto, le agradezco mucho su presencia en el estudio de Imagen Noticias a Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda, para que platiquemos del tema. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con el gusto de estar contigo, Paco, Gracias. Y saludos a tu auditorio. Oye, hay mucho temor, y lo estamos además de todo notando en la encuesta que tenemos el día de hoy. Los mexicanos dicen, bueno, una de las industrias que ha sido pilar de desarrollo de estados como San Luis Potosí, como la propia Puebla, como Guanajuato, se puede ir por las amenazas del copete inenarrable, el señor Trump. Hay temor, hay desconfianza, hay incertidumbre y esto genera volatilidad. Eso es lo que hemos estado viendo. Y la volatilidad se ha visto reflejada sobre todo en la depreciación del tipo de cambio y por el otro lado en la alza de las tasas de interés. Esto es un tema importante para seguir vigilando por parte de Banco de México y por parte de Hacienda, tomar acciones en su caso, como se han venido tomando en los últimos meses. Sí. Pero por el otro lado también yo diría hay que esperar a que el presidente hoy electo y el día 20 ya entre en oficina, tenga su gabinete funcionando. Y como decía ayer el presidente Peña Nieto ante los embajadores y cónsules de nuestro país, existe la posibilidad de negociar con dignidad, de defender los intereses de los mexicanos, de defender la soberanía en todos los planteamientos que podamos hacer en la mesa de negociaciones con este gobierno, y nosotros estamos seguros que vamos a lograr una buena negociación para México y para los mexicanos. Esta volatilidad, ¿ustedes tienen alguna proyección de cuánto tiempo podría durar y si en algún momento cuando entre a la presidencia el señor Donald Trump podría agravarse o convertirse ya en una crisis económica para el país? Realmente no es el tipo de cambio que deberíamos de tener, está sumamente depreciado justamente porque los mercados le están asignando mucha incertidumbre a las políticas que puede instrumentar el nuevo presidente Trump en Estados Unidos. Pero por el otro lado también existe una institucionalidad, existen canales, vasos comunicantes con el equipo del presidente electo, que creemos que se van a reforzar una vez que entre ya en poder el 20 de enero, y creemos que vamos a poder tener un diálogo, reitero, franco, abierto, defendiendo nuestros intereses, nuestra soberanía. Y recordar que esto que tú comentabas ahorita, Paco, se trata de cadenas de valor regionales que hemos venido creando por años y años, 23 años casi del Tratado de Libre Comercio, y que nos puede hacer América del Norte la región más competitiva del mundo. Esas cadenas están integradas, hay productos que cruzan 6, 7 veces la frontera, siendo agregados valor de un lado y del otro, y estas son las partes que tenemos que definir, que destacar y desde luego de reiterar con Estados Unidos para que más bien fortalezcamos nuestra integración, nos volvamos competitivos frente al mundo y podamos tener más posibilidad de prosperidad y empleo en nuestros países. Hablando de las cifras de la industria automotriz, 77% se va a Estados Unidos, cerca de un 9% Canadá y 12% Europa. ¿Se ha hablado con alguna otra armadora, se ha hablado con otros países para en caso de que el señor haga sus tonterías poder revertir esta situación y utilizar las plantas que ya tenemos? Bueno, empresas asiáticas, empresas sobre todo de Europa han reiterado su compromiso con seguir invirtiendo en México, justamente porque además ya hemos desarrollado nosotros ventajas competitivas. Tenemos mano de obra altamente calificada, tenemos industrias de nicho en distintos lugares de la República que se han especializado en una parte del sector, en las autopartes, en componentes distintos de la industria automotriz. Somos muy competitivos en el mundo, pero no somos competitivos solo México en sí mismo, solo Estados en sí mismo, sino a través de esta integración de cadenas de valor, reitero, que nos hacen competitivos a escala global. Vanessa, yo escuchaba las cifras, ¿no?, de lo que tiene que ver con la inversión de Ford, que son $1,000 millones, 2,000 empleos más o menos, algo parecido con la planta de Chrysler en San Luis Potosí, y la de Ford es en San Luis Potosí, la inversión de Chrysler que iba a ampliar también su producción de vehículos. Y de verdad, 2,000, 3,000 millones de dólares, 4,000 millones, es más, 10,000 millones de dólares en el rango de la economía de los Estados Unidos es como si hablamos de una quincena de nosotros. Entonces, me parece que a veces las medidas o los discursos de este señor son más mediáticos que reales, porque en la economía de Estados Unidos, 3,000 millones de dólares y 5,000 empleos es verdaderamente de risa, ¿no? Y muchos empleos que se generan en Estados Unidos dependen del comercio con México, dependen de la inversión con México. México es de los países, de las economías emergentes que más invierten en los Estados Unidos. Y por el otro lado también es muy importante, reitero, destacar que hay industrias que están a ambos lados de la frontera, que han creado ventajas comparativas de un lado y del otro,
pero que solamente se entiende su competitividad si trabajan de manera integrada. Y México también está recibiendo importantes flujos de inversión directa para nuestro país. No olvidemos que está la instrumentación de las reformas en telecomunicaciones, en energía, en otros sectores estratégicos que han manifestado mucho interés en el mundo por invertir en nuestro país. Acaba de ser el primer farm out de Pemex, el farm out además calificado históricamente más exitoso de toda la industria petrolera a nivel mundial. Al día siguiente sale Pemex a los mercados con una colocación histórica. Es decir, tenemos también buenas noticias, 2,5 millones de empleos creados en nuestro país, una inflación que está de acuerdo al nivel establecido por Banco de México. También tenemos una banca capitalizada, una banca que funciona mejor que los estándares incluso internacionales de Basilea. Entonces, estamos haciendo también nuestra tarea a nivel doméstico, muchos retos internacionales, las políticas que pueden instrumentarse en Estados Unidos, uno de ellos, pero también los precios del petróleo, Brexit. Ha sido un entorno bien complejo en el cual México ha logrado consolidar sus fundamentos macroeconómicos, sus finanzas públicas, comenzar una trayectoria descendiente de la deuda, que será otro tema muy importante. Tenemos reservas internacionales, tenemos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario y estamos abocados a hacer nuestra tarea, que es lo que podemos controlar. No podemos controlar lo que pase afuera, pero lo que estamos haciendo acá lo estamos haciendo bien. ¿Hay margen de negociación en el Tratado de Libre Comercio, de renegociación? Hay un margen importante, yo creo que de mejorar el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para hacernos más competitivos como región. Y ese es un poco lo que va a llevar México a la mesa, de cómo hay que reconocer que juntos somos más competitivos, que juntos podemos generar más valor, más empleos, más inversiones, más productividad, y se trata de que como región compitamos con el mundo, porque somos efectivos así. El señor Trump ayer en su conferencia de medios decía que nos va a cobrar el muro a través de impuestos o a través de aranceles. ¿Tú qué le sabes esto de los números y de los impuestos? ¿Es posible? El presidente Peña Nieto ayer también en la reunión de embajadores y cónsules fue muy claro: ese muro no va a ser pagado por los mexicanos y vamos a tratar de, a partir del 20 de enero, involucrarnos en un diálogo positivo, propositivo, pero en donde México plantee sus intereses y sus propuestas con mucha dignidad y desde luego con toda la soberanía que un país como México, tan grande, con tanta capacidad y con una voz muy importante en el mundo, tiene la posibilidad de hacerlo vis a vis Estados Unidos. Finalmente, entonces la gente no se tiene que preocupar. Yo creo que estamos ante un entorno internacional de mucha volatilidad, de muchos riesgos. Esos riesgos los estamos enfrentando, no hay que minimizarlos, pero tenemos con qué. Tenemos políticas macroeconómicas sanas, instituciones económicas que hemos construido los mexicanos por decenas de años, muy competitivos en muchas industrias, recibiendo inversión, instrumentando las reformas en distintas materias como las que señalaba yo, y yo creo que los mexicanos tenemos con qué. Muy bien, pues Vanessa Rubio, la subsecretaria de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Te agradezco.